Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para una buena dosis de noticias y chismecito del mundo del espectáculo turco, porque hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar. Les habla su amiga tu nombre / nombre del canal, y como siempre, estoy feliz de tenerlos por aquí en este espacio donde analizamos, comentamos y nos enteramos de todo lo que pasa con nuestras estrellas favoritas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas internacionalmente, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem de Erkencikus o Zeynep de Doğu Kaderindir, la talentosísima Demet. Y es que recientemente han surgido noticias que han impactado a muchos de sus fans, noticias que hablan de un sueño que parece haberse acabado, y una confesión bastante dura que ha hecho la actriz. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desglosar todo este tema a fondo. Antes de que nos sumerjamos en la controversia, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente con las últimas noticias, análisis y curiosidades de las series y actores turcos que tanto amamos. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué es esto del sueño que se acabó y la dura confesión de Demet Özdemir? Pues bien, como muchos de ustedes saben, Demet es una actriz muy versátil que ha incursionado en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Pero además de su talento actoral, Demet también tiene una pasión por la música. De hecho, en varias ocasiones la hemos visto cantando y bailando, demostrando que tiene un gran talento para el espectáculo en general. Recordemos esos momentos icónicos en sus redes sociales, esos vídeos que se volvieron virales donde Demet se dejaba llevar por el ritmo y la alegría de la música, demostrando que no solo es una actriz de primera, sino también una artista con una gran sensibilidad musical. Durante mucho tiempo se especuló sobre la posibilidad de que Demet lanzara su propia carrera como cantante. Muchos fans lo anhelaban, incluso se llegó a hablar de posibles colaboraciones con otros artistas turcos. Se decía que Demet estaba trabajando en un proyecto musical en secreto y que pronto nos sorprendería con su debut como solista. La idea era que aprovechara su fama y popularidad para lanzar su carrera musical y consolidarse aún más como una estrella multifacética. Imaginen la expectación, los foros de fans llenos de teorías y deseos, las redes sociales inundadas de montajes y canciones dedicadas a la posible carrera musical de Demet. Era un rumor constante, una esperanza latente que mantenía a muchos fans al borde de sus asientos. Pero recientemente en una entrevista, Demet fue muy clara y contundente al hablar sobre este tema. Reconoció que la música siempre ha sido una parte importante de su vida y que le encanta cantar y bailar. Sin embargo, también admitió que no tiene planes de lanzar una carrera musical profesional. Explicó que aunque disfruta mucho cantar, no se siente preparada para asumir el compromiso y la responsabilidad que implica ser una cantante profesional. Citando textualmente, Demet dijo algo así como: «Amo la música, me divierte muchísimo cantar y bailar, pero llevar eso al nivel de una carrera es un compromiso enorme. No creo que sea el momento adecuado para mí. Prefiero enfocarme en la actuación, que es donde me siento realmente cómoda y donde puedo dar lo mejor de mí», una declaración que caló hondo. Esta declaración, por supuesto, ha generado reacciones encontradas entre sus fans. Algunos se han sentido decepcionados al saber que no podrán escuchar un álbum de Demet en el futuro cercano. Otros, en cambio, han comprendido y respetado su decisión, apoyándola en cualquier camino que elija seguir. Y es que al final del día, es importante recordar que Demet es una persona con sus propios sueños, aspiraciones y limitaciones, y tiene todo el derecho a decidir qué es lo mejor para ella. Pensemos un poco en la presión que debe sentir Demet, no solo por sus propios sueños, sino también por las expectativas de millones de fans en todo el mundo. Tomar una decisión como esta, que va en contra de lo que muchos esperaban, requiere de mucha valentía y seguridad en uno mismo. Pero la cosa no queda ahí. Además de hablar sobre su fallido sueño musical, Demet también hizo una confesión bastante dura sobre los desafíos y las presiones que enfrenta como figura pública. Habló sobre la constante exposición a la crítica, el escrutinio de los medios y las expectativas del público. Admitió que en ocasiones se siente abrumada por la atención constante y que le resulta difícil mantener su privacidad y su salud mental. Imaginen por un momento.
Ser Demet, salir a la calle y ser reconocidos por cada persona que pasa, tener paparazzi siguiéndote a cada paso, leer comentarios en redes sociales que aunque en su mayoría son positivos, también pueden ser hirientes y destructivos. Es una vida que parece de ensueño, pero que también conlleva un costo muy alto. Demet reveló que ha tenido que aprender a lidiar con la fama y que ha recurrido a diferentes estrategias para protegerse del impacto negativo que puede tener la exposición mediática. Ha aprendido a establecer límites, a rodearse de personas que la apoyan y la quieren por quien es, y a priorizar su bienestar emocional. También ha buscado ayuda profesional para aprender a manejar el estrés y la ansiedad que a veces siente. En sus propias palabras, Demet explicó que ha aprendido a decir no a proyectos que no la llenan o que le generan demasiada presión, a desconectarse de las redes sociales cuando siente que la están afectando y a pasar tiempo con su familia y amigos, que son su principal fuente de apoyo. Esta confesión ha sido muy valiente por parte de Demet, ya que ha puesto de manifiesto la dura realidad que enfrentan muchas celebridades. A menudo vemos a las estrellas en las alfombras rojas, en las revistas y en las pantallas, y nos olvidamos de que son personas reales con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. La fama puede ser muy glamorosa, pero también puede ser muy exigente y puede tener un impacto significativo en la vida personal de los artistas. Y es que detrás de cada sonrisa perfecta en una alfombra roja, detrás de cada publicación cuidadosamente editada en Instagram, hay una persona que lucha por mantener su equilibrio y su salud mental en un entorno extremadamente competitivo y exigente. La honestidad de Demet ha sido muy apreciada por sus fans, quienes han elogiado su valentía y su sinceridad. Muchos se han sentido identificados con sus palabras y han expresado su apoyo incondicional a la actriz. Y es que al final del día, la autenticidad y la transparencia son cualidades muy valoradas en las figuras públicas, ya que permiten conectar con el público a un nivel más profundo y significativo. Ver a una estrella como Demet, que ha alcanzado la fama y el reconocimiento internacional, hablar abiertamente sobre sus miedos y sus inseguridades, es un acto de valentía que la humaniza y la acerca aún más a sus fans. Ahora analicemos un poco más a fondo estos dos puntos. En primer lugar, la decisión de Demet de no seguir una carrera musical profesional nos habla de su madurez y de su autoconocimiento. Es evidente que Demet ha reflexionado mucho sobre este tema y que ha llegado a la conclusión de que en este momento de su vida, no está dispuesta a asumir el compromiso que implica ser una cantante. Y eso está bien. Es importante ser honesto con uno mismo y no dejarse llevar por las expectativas de los demás. Pensemos en las exigencias de una carrera musical, ensayos, grabaciones, giras, promoción. Un trabajo de tiempo completo que requiere de mucha dedicación y sacrificio. Demet, consciente de sus propias limitaciones y prioridades, ha decidido enfocarse en lo que realmente la apasiona y la hace feliz, la actuación. Quizás en el futuro Demet cambie de opinión y decida explorar su faceta musical. Pero por ahora parece que prefiere concentrarse en su carrera como actriz y seguir desarrollando su talento en la actuación. Y la verdad es que tiene mucho que ofrecer en este campo. Demet es una actriz muy versátil y talentosa que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Tiene una gran presencia en pantalla y una conexión especial con el público. Recordemos sus interpretaciones en Erkencikus, donde nos enamoró con su naturalidad y su carisma, o en Dodu Unep Kaderindir, donde nos conmovió con su profundidad y su sensibilidad. Demet es una actriz que sabe cómo meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones genuinas al público. En segundo lugar, la confesión de Demet sobre los desafíos de la fama nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional en el mundo del espectáculo. Es fundamental que las celebridades tengan acceso a recursos y apoyo para poder lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión que a menudo acompañan a la fama. Y también es importante que la sociedad en general sea más consciente de la presión que enfrentan las figuras públicas y que les ofrezca un entorno más comprensivo y respetuoso. Deberíamos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y que, al igual que todos nosotros, merecen respeto y empatía. Demet ha dado un paso importante al hablar abiertamente sobre sus propias experiencias y al visibilizar la problemática de la salud mental en el mundo del espectáculo. Su valentía puede servir de inspiración para otros artistas y para la sociedad en general, animándonos a hablar abiertamente sobre nuestros propios desafíos y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Su testimonio puede ayudar a romper el estigma que todavía existe en torno a la salud mental y a crear un ambiente más seguro y comprensivo para aquellos que luchan contra el estrés, la ansiedad o la depresión.
Pero no solo eso, la actitud de Demet también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento como consumidores de contenido y como seguidores de las figuras públicas. ¿Estamos siendo demasiado exigentes con nuestros ídolos? ¿Estamos respetando su privacidad y su intimidad? ¿Estamos siendo conscientes del impacto que nuestros comentarios pueden tener en su salud mental? Son preguntas importantes que debemos hacernos para contribuir a crear un entorno más saludable y respetuoso para todos. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir no lanzará una carrera musical profesional y su dura confesión sobre los desafíos de la fama nos han permitido conocerla un poco más a fondo y apreciar su valentía y su sinceridad. Si bien algunos fans pueden sentirse decepcionados por la noticia de su sueño musical no concretado, la mayoría ha expresado su apoyo incondicional a la actriz y ha elogiado su honestidad y su transparencia. Demet nos ha recordado la importancia de ser auténticos, de priorizar nuestra salud mental y de no dejarnos llevar por las expectativas de los demás. Ha demostrado que es una persona real con sus propios sueños, miedos y limitaciones, y que está dispuesta a compartir su verdad con el mundo sin importar las consecuencias. Un ejemplo de valentía y autenticidad que merece ser reconocido y aplaudido. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encanta compartir con ustedes las últimas noticias y el chismecito del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó el vídeo, por favor denle like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la decisión de Demet de no seguir una carrera musical profesional? ¿Qué les pareció su confesión sobre los desafíos de la fama? ¿Creen que las figuras públicas tienen la responsabilidad de hablar abiertamente sobre su salud mental? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente con las últimas noticias, análisis y curiosidades de las series y actores turcos que tanto amamos. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mi gente guapa. Besos y abrazos. Y recuerden, sean auténticos, sean felices y cuiden su salud mental. Nos vemos pronto.